Qué bendición tan grande es estar reunidos en esta mañana, amén. Gloria a Dios, gracias Jesús, qué lindo. Decirle a ese hermano que está al lado tuyo, ¿apagaste el celular? Gloria a Dios. ¿No? ¿Apagaste el Gloria celular? al Señor. Apaguemos el celular, gloria a Dios. Gracias Jesús. Decirle a ese hermano que está al lado tuyo, ¿me prometés no bostezar en esta mañana? Porque es contagioso decirle, gloria al Señor, gloria a Dios, mirá. Ay, 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 gloria a Dios. Vamos al libro de Génesis. Mire, el Señor, ¿cómo comenzó todo? En el principio, el Dios creó. Amén, gloria al Señor. Conforme al principio que hemos ya revisado en varias oportunidades, si el Señor empezó creando en el principio, ¿qué terminará haciendo? También creando. Gloria a Dios. Porque desde el principio el Señor hizo algo que lo va a profundizar en el final. Gloria a Dios. Mire, vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Creó Dios los cielos y la tierra. Ay, ay, ay. Vamos a Apocalipsis 21:1. Gloria a Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén. Fíjense, comenzó el Señor en el principio creando. Llega a los últimos tiempos y ¿qué hace? Lo mismo que hizo en el principio. Esto es para meditar, ¿no? Es para tener en cuenta. Porque de repente nosotros nos toca vivir este tiempo de la historia y nosotros necesitamos movernos, necesitamos tomar decisiones, necesitamos caminar. Y qué maravilloso es comprender lo que hizo el Señor en el principio, porque resulta que sabemos, ya tenemos certeza de que estamos en los últimos tiempos. Entonces, todo aquello que Dios hizo en el principio, lo volverá a hacer, ¿cuándo? En el final. Amén. Ay, ay, ay. Mira, gloria a Dios. Vamos un instante a ver. Vamos a los evangelios. Vamos a Mateo. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 10. Mire, gloria a Dios. Elección de los 12 apóstoles. Aquí ya no estamos en el principio de la creación, pero estamos en qué principio? Del ministerio de Jesús, ¿verdad? Entonces, fíjense, elección de los 12 apóstoles. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces, llamando a 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hasta allí nomás. Vamos a leer con atención. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor principiando su ministerio? Llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran? ¿Y quiénes eran estos? Dice el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles. Amén. Entonces quiere decir que en el principio, ¿qué hizo el Señor? Levantó apóstoles, preparó apóstoles. ¿Qué pasará en el final de los tiempos? Por eso yo desde hace tiempo que ya les he mencionado en muchas oportunidades que creo con todo mi corazón que el ministerio apostólico en el último tiempo será restaurado. No es porque se nos ocurrió nomás, sino que por lo que el Señor hace en el principio, lo termina haciendo en el final. El ministerio apostólico será... Pero fíjense qué interesante, porque dice que hay autoridad sobre espíritus inmundos. Entonces quiere decir que, como hubo en el principio, y este ministerio recibió autoridad sobre espíritus inmundos, también lo ocurrirá en los últimos tiempos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de liberación para los últimos días. Amén. Estamos hablando de sanidad para los últimos tiempos. ¿De qué estamos hablando? ¿De enfermedad? No. Estamos hablando de sanidad. Gloria al Señor. Estamos hablando de sanidad para toda dolencia.
Amén. Entonces, hermano, en los últimos tiempos esto será moneda corriente, ¿verdad? Entonces habrá salud en abundancia. ¿Cuántos lo pueden creer esto? Amén. Es importante que comprendamos esto. La biopsia te dirá una cosa, los análisis otra, amén, no sé. ¿Está Sokolinsky todavía? No. Bueno, no sé, algunos dirán por allí que tenés esta, nana, la otra, pero la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos, como ocurrió allí en el principio de este ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo, volcará liberación, volcará sanidad y volcará liberación de toda dolencia. Amén. Entonces fíjense, empezó creando el Señor, terminará creando. El principio del ministerio de Jesús comenzó levantando apóstoles. Por eso tenemos hoy la ola de apóstoles, ¿no?, que ya nos está inundando. Obviamente que tenemos que discernir, ¿no?, como decía recién la pastora, porque está lo verdadero y está lo falso también. Entonces, aprovechando todo este mover final, donde el Señor levantará apóstoles suyos, el enemigo también levantará apóstoles suyos. Tenemos que discernir nosotros. Eso ya nos compete a nosotros, buscar al Señor para poder discernir. Pero bueno, ese es otro tema. Otra de las cosas que es interesante también comprender y que respaldan esta idea que estamos charlando y conversando hoy, ¿no?, que es el hecho de que en el principio está la clave para lo que ocurrirá en el final. Fíjense que el Señor creó al hombre, ¿verdad? Después lo hizo caer en un profundo sueño. Por eso duerme tanto tu marido. Lo hizo caer en un profundo sueño. En ese momento, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Le sacó una costilla. ¿A dónde estaba la costilla? ¿En el bolsillo? ¿En el bolso? No. Estaba dentro. Ay, gloria a Dios. Mira, acompáñame un instante. Gracias, Jesús. Vamos a Apocalipsis, al final. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. A ver qué encontramos aquí. Capítulo 3, versículo... Gloria a Dios. Versículo 10. Gloria al Señor. 3. Gloria a Dios. 12. Mire. El que venciere, o sea, que llegue hasta el final. Amén. Que permanezca hasta el final. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. En el principio, a la mujer, a la amada, la sacaron de dentro del hombre. En el final, ¿dónde va a estar? En el mismo lugar, dentro. Gloria a Dios. Será una columna, será parte, estará unido a Cristo. Será una sola carne. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y será una sola carne, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? Digo esto con respecto a la iglesia y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, perfectamente aplicable al hecho de que se quieren casar, tienen que dejar a su padre o a su madre. Bárbaro. Pero leamos el siguiente versículo. Dice, yo digo esto, dejará el hombre de Cristo y la iglesia. Entonces, fíjense que hay una unión. En el principio hubo una unión y en el final habrá una unión. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque es importante prestarle atención a los principios. Es importante comprender, porque esto no es que se da solamente entre Génesis y Apocalipsis, sino que en nuestra propia vida también. Yo estoy convencido, hermanos míos, que si el Señor ha dejado de alguna manera una pista en nuestra vida, ha dejado señales en nuestra vida. Y esto es interesante entenderlo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que hay muchas cosas que nosotros vivimos en el principio, en el comienzo, que no las entendimos, porque no teníamos la madurez necesaria para poder comprenderlo. Tal vez algunas podamos comprender hoy,
Pero el Señor fue dejando y estableciendo señales a nuestro paso. Vos no viviste lo que viviste porque sí, ni pasaste por la estación que tuviste que pasar por pasar. Todo eso tiene que ver con el final, en donde el perfeccionamiento del Señor, habiendo trabajado en tu vida, te va a condicionar para poder llevar adelante todo aquello que tal vez te fue profetizado en el principio y ocurrirá en el final. Amén. Entonces, es importante, vemos estos principios aquí, lo que pasó antes ocurrirá después. No es lo mismo, sino mejorado, porque la mujer fue una costilla y en el libro de Apocalipsis una columna. Amén. Si una costilla se quiebra, vos seguimos caminando. Amén. Si la columna se quiebra, chao. Entonces fíjense cómo hay una, ¿no? Gloria a Dios. Es muy importante entender esto, muy pero muy importante. Aquellos primeros discípulos son aquellos pescadores de los que el Señor nos habló en otra oportunidad, que salieron a pescar. Salieron a pescar almas, se transformaron en pescadores de hombres. Gloria al Señor. Los apóstoles de los últimos tiempos ya no solamente saldrán a pescar, aunque saldrán a pescar, pero no solamente saldrán a pescar, sino que tendrán que ser de aquellos que arrebaten de la boca del cazador a la oveja, porque serán tiempos difíciles, ya no solamente tiempo de pescadores, sino también de cazadores. Entonces quiere decir que la obra, al ser perfeccionada, te capacita para poder llevar adelante, conforme a los tiempos que vivís, la comisión que Dios te da. Amén. Gloria al Señor. Decirle que está lo tuyo, no lo miré hacia el pastor porque me lo intimida, No me lo pone mires hacia el nervioso. pastor. Gloria al Señor, qué lindo es esto. Mira lo que dice Cantares. Vamos al libro de Cantares, a ver si podemos terminar a entender esto. Cantares 5:5. Gloria a Dios. A ver, mira. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. ¿Qué pasaba aquí? Se levantó y sus manos goteaban mirra. Gloria a Dios. ¿Le fue a abrir a quién? Al amado. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, ya había pasado. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon y me hirieron. Me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. ¿Quién escribió Cantar de los Cantares? Salomón. Salomón, gloria al Señor. ¿De qué nacionalidad era Salomón? Hebreo. Amén. Entonces, Salomón, cuando escribe esto, dirige estas líneas hacia el futuro de Israel. Amén. O sea, vamos al marco histórico. Podemos tomar esta palabra en una figura para nuestra propia vida, como lo hemos hecho en varias oportunidades, pero esta vez veamos el marco histórico. Entonces, en ese marco histórico, él profetiza lo que va a ocurrir. Volvamos de vuelta al versículo 5. Dice que habrá un momento, versículo 6, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Esa será la condición de Israel. Un Israel que no participará del arrebatamiento cuando el amado venga. Amén. Sino que, conforme hemos visto en la palabra del Señor, el Señor ha puesto como en pausa a Israel para los días de la tribulación. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi autoridad encima, mis mantos. Amén. Los guardas de los muros. Entonces fíjense cómo es todo el proceso que vivirá la nación de Israel. ¿Cuándo? Luego del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esto es maravilloso. Vemos justamente cómo está hablando del final. Nada de esto había ocurrido en el principio de Salomón. Y Salomón en aquellos días, fíjense que tuvo algo maravilloso. Él fue el que levantó el templo, ¿no? Por mandato del Señor. En aquellos días él pudo levantar el templo al Señor. Gloria al Señor. Fíjense, en aquellos días fue el primer templo que hubo levantado para el Señor, luego de años de desierto, etcétera, etcétera. Ahora fíjense, si eso ocurrió en aquellos días, ¿qué ocurrirá en el final?
también habrá un templo. Gloria al Señor. Amén. Pero de ese templo el Señor dijo que no quedará piedra sobre piedra. Ay, ay, ay. Entonces fíjese que vamos a ser parte tenemos un escenario a nuestro alrededor maravilloso, hermano. Algo tremendo para poder comprender. Pero en el principio está la clave de muchas cosas. No solamente de la historia del pueblo hebreo, sino también de nuestra propia vida. Y fíjense que pasó algo. Vamos al libro de Josué. Allí la toma de Jericó, toda la recordamos, ¿no? Fíjense, el libro de Josué, vamos al libro de Josué, mira, gloria al Señor. El Señor es grande. El capítulo 2, allí, cerquita nomás, Josué envía espías a Jericó. Pero mire, gloria a Dios, en el versículo 18, dice la palabra: he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Gloria a Dios. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Vamos a recordar de qué está hablando esta palabra en sí. Aquí Josué está haciendo un trato. ¿Con quién? Con Rahab, esa mujer que lo recibió cuando él fue como espía allí en Jericó. Había que tomar Jericó, entonces allí mandaron espías, esos espías llegaron. Fíjense, hermano, esta mujer los alberga, esta mujer los esconde, ¿verdad? Porque ya había persecución, los habían descubierto, entonces ella los oculta. Y en pago a este favor, aquí se le dice: tomarás un cordón, color grana, color escarlata, dice otras versiones. ¿Ven? Ese cordón lo atarás allí en esa ventana, porque esta mujer vivía en los muros. Entonces, cuando el pueblo de Israel tome la ciudad, verá ese cordón y todos los que estén en esa casa estarán guardados. Se les va a respetar la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que aquí es el principio de las conquistas. Es otro principio para tener en cuenta. Si eso ocurrió en el principio, ¿qué ocurrirá en el final? Pregunta. En la casa de Rahab, ¿quién creyó? Rahab. Ella, porque sus padres no creyeron. Nadie creyó el que estaba ahí, pero recibieron la bendición, porque ese cordón que ató en la ventana de su casa le trajo salvación a toda la familia. Mirá qué interesante es esto. Esto, vuelvo a repetir, empezó en el principio de la conquista. Gloria al Señor. Un principio para tener en cuenta. ¿Qué ocurrirá en el final? Y no sé, pastor, qué sé yo, qué tengo que hacer. Yo diría que en nuestra vida tiene que haber una señal. Amén. Tiene que haber una señal. Habiendo esta señal en nuestra casa, toda la casa se salvará. A veces perdemos el sueño, a veces hacemos hasta lo imposible para que todos entiendan, para que toda rodilla se doble delante del Señor y sufrimos, ¿verdad? Y nos ponemos mal. Pero ¿por qué no vamos a un principio y imitemos el principio? Esta mujer, Rahab, creyó. Esta mujer puso una señal en su casa. Gloria a Dios. Ahora fíjense, lo importante de esto es que esta mujer llevaba una vida desordenada. Era una ramera. Era una vida desordenada. Cuando esta mujer coloca la señal, lo hace antes de la invasión. Entonces, a partir de ese momento, ya habiendo puesto señal allí fuera, ya había un compromiso que ella estaba haciendo. Porque su compromiso iba a ser de salvación. Imagínense que la salvación no iba a llegar si ella seguía transitando los caminos que transitaba. Y tampoco hubiese creído en aquellos hombres y en el Dios de esos hombres si no hubiera un firme deseo en su corazón de cambiar de vida. Entonces vemos que en Rahab había una mujer que anhelaba cambiar,
anhelaba vivir una vida distinta. Entonces, esto pasó en el principio. Traslademos esto hasta el final. Tal vez algunos de nosotros anhelamos un cambio, anhelamos otra vida. Bueno, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una señal que eso lo establezca. ¿Delante de quién? La señal no era para los de Jericó, la señal era para los del pueblo de Dios. Entonces fíjense, hermanos míos, que recién la pastora nos enseñaba que como pueblo tenemos que ser distintos. Amén. No porque somos religiosos, no porque somos antiguos, sino que tenemos que ser distintos. Necesitamos ser distintos a los de Jericó, distintos a los del mundo. Es muy importante esto. ¿Y qué hago? ¿Me pongo una corbata? No necesariamente nos ponemos una corbata. Amén. Sino que tiene que haber una señal sobre nuestra vida. Esa señal, y no sé, me pongo una cintita colorada. Gloria al Señor. Tampoco, gloria al Señor. Porque, fíjense, hermano mío, que esa señal, ¿dónde estaba colgada? En la ventana. Amén. Ahora, hay ventanas. ¿Para qué sirve una ventana? Para que entre luz, para que entre aire, gloria a Dios. Para que espíen la chusma, dicen así, ¿no? Gloria al Señor. Pero bueno, el asunto es que hay una ventana. En esa ventana, cuando uno abre la ventana, cambia el aire de la casa. Amén. Cuando uno abre una ventana, todo comienza ¿a qué? A ventilarse. Si no, ¿para qué vas a abrir la ventana? Amén, gloria al Señor. Entonces comenzamos a ventilarnos. Fíjense que nuestra propia vida también necesita ese tipo de ventilación. Necesitamos abrir esa ventana que tenga una señal y empezar a cambiar de aire. Ahora, ¿cómo puedo yo cambiar de aire si soy el único creyente en mi casa? Acá también, y es el principio. La única que creyó fue Rahab. Sin embargo, a través de ella vino la bendición para toda la casa. Pero sobre esta mujer pesaba una señal que lo identificaba con el pueblo del Señor. Una señal que ya le cambió la vida. Dejó de ser Rahab, la ramera. Amén. Ya cambió. Hubo un cambio. Entonces quiere decir que en nuestra propia vida también tiene que haber una señal y se tienen que producir cambios. Esos cambios no es que vinieron los ángeles y tocaron a esta mujer y cambió. Ella hay una parte que es nuestra. Ella tuvo su parte de responsabilidad allí. Esa mujer dijo, a partir de hoy va a haber una señal allí, toda mi casa. Fíjense, ¿cómo hizo para que todos los parientes vengan a la casa? Meditemos en esto. ¿De qué se ocupaba ella? Era una mujer de la vida, siempre decía el abuelo, ¿no? Entonces, fíjense que si en estos tiempos, quien toma una decisión de llevar adelante su vida de esa manera, muchas veces la familia le da la espalda, imagínense en aquellos días. En aquellos días la familia, esta mujer la condenó. ¿Amén? Se apartó. Sin embargo, cuando ella establece esa señal en su casa y toma la firme decisión, ¿verdad?, de poder ser distinto, le habla a los parientes y los parientes le creen. Amén. Se transformó de una ramera a un evangelista, porque le tuvieron que creer para ir a la casa. Y sin embargo le creyeron y allí estaba toda su casa. Ay. Entonces, pastor, ¿vos qué me querés decir? Y yo te quiero decir que si le creemos a la palabra, lo que ocurrió en el principio, ocurrirá en el final. Amén. Y esto es muy importante entenderlo. Mire, vamos a avanzar otro poquitito más. Ay, Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Vamos a Génesis de vuelta, no nos vayamos muy lejos. Vamos a Génesis, a ver si lo encontramos. Allí en el capítulo 22, por favor. Mire. Capítulo 22, vamos al versículo. Capítulo 22 habla de Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Ay, gloria a Dios. Vamos al versículo 9. Gloria a Dios. Versículo 9. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿a qué? Recuerda la historia, ¿no? A ofrecer en sacrificio a Isaac. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, esto pasó en el principio, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar, sobre la leña. Entonces, ¿qué hizo Abraham en el principio? Ató a su hijo al altar. ¿Amén?
edificó un altar y ató a su hijo en el altar. Entonces fíjense, hermanos míos, que es muy importante. Lo que ocurrió en el principio también ocurrirá en el final. ¿Qué hizo Dios? Porque ya hemos charlado en varias oportunidades que los últimos tiempos, ¿cuándo comenzaron? De los días de la ascensión de Cristo. No es que hoy estamos viviendo los últimos días de los últimos tiempos, pero los últimos tiempos comenzaron luego del sacrificio de Cristo. Entonces, allí en la cruz del Calvario fue un altar. ¿Para quién? Un altar para nuestro Dios, Abraham, tipo de Dios, en donde Dios mismo llevó a su hijo y lo ató allí en el altar. Ay. Y entonces, pastor, gloria al Señor, extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué lindo. ¿Qué pasó con Cristo? Murió en la cruz, pastor. Oh, ¿y nada más? ¿Murió y qué pasó? Resucitó. Resucitó. ¿Está vivo o está muerto? Está vivo. Está vivo. ¿Cómo quedó Isaac después de toda esta travesía y después de toda... Vivo. Quedó vivo. Gloria al Señor. Ahora, si todo esto lo trasladamos a nuestra propia vida, fíjense que aquí hay algo que es muy importante. Muy, pero muy importante. El versículo 11 dice, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, en el principio se reconoció que Abraham temía a Dios. ¿Qué pasará en el final? Habrá un reconocimiento desde el cielo para aquellos que temen a Dios. Entonces, el que teme a Dios, ¿qué le ocurrirá? Ofrecerá sacrificio y se vuelve. Amén. En victoria. Habiéndole creído al Señor y habiendo pasado en victoria aquello que el Señor lo mandó a hacer. Ay. Pastor, yo no entiendo. Mire, en los últimos tiempos nos vamos a tener que atar al altar. En estos últimos tiempos. Nos vamos a tener que atar al altar de Cristo. ¿Qué significa altar? En nuestra casa tiene que haber un altar, aparte de la iglesia. Tenemos que atarnos al Señor. Tiene que haber una señal, un cordón sobre nuestra vida. Vamos a tener que ser distintos. Nos van a tener que ver distintos. Vamos a tener que dar un mensaje. Porque fíjense que como en los primeros tiempos esta mujer fue un canal de bendición para toda su casa, en estos últimos tiempos muchos de nosotros también podemos ser un canal de bendición para nuestra casa. Es muy importante entenderlo esto, por favor, porque en parte de nuestra casa, de nuestra familia, hay quienes van a ser salvos. No sé si todos, eso depende del Señor, pero hay quienes van a ser salvos. Ahora, esos que pueden llegar a ser salvos, miremos el ejemplo que encontramos en el principio, en los días de Rahab. Entonces quiere decir que nosotros en los días del final también vamos a jugar un papel importante. También vamos a poder exponer una señal. También tenemos que ligarnos y atarnos al altar. Gloria al Señor. Porque los últimos días se están acortando. Cada vez está más cerca la presencia del Señor. Cada vez está más cerca su pronta venida. Entonces fíjense, hermanos míos. Es muy importante que comencemos a ver todos estos, en figura muchos de ellos, todos estos episodios, porque ocurrieron en los principios. Y como ocurrieron en los principios, ocurrirá en el final. Mire, gloria a Dios. Vamos un instante a un poquito más adelante, Génesis, capítulo 49. Gloria a Dios. Mire, capítulo 49. Qué lindo es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Él está aquí. Mire, en el capítulo 49 vemos algo, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Ay. A partir del versículo 9. Cachorro del león Judá. Aquí está hablando Jacob a quién, a sus hijos, de su futuro. Cachorro del león Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como el león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará?
No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. No entendí nada, pastor. Bueno, a mí me pasó. Pero fíjense, si nosotros nos vamos a Zacarías, capítulo 9, gloria a Dios, qué lindo es el Señor, hermano. Vamos a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Gracias, Señor. ¿Cuánto le gusta leer la Biblia? Amén. A mí no, pastor. Pero te va a gustar. Gloria al Señor. Mire, el versículo 9 dice, el futuro rey de Sión. Desde el principio se habla del final. El futuro rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Gloria a Dios. Justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces fíjense que estábamos leyendo, ¿qué cosa recién? Lo que Zacarías vio en otro tiempo, el cumplimiento de esa profecía. Entonces esto es tremendo, hermano mío. Fíjense que aquí vemos en la Biblia misma cómo podemos ver en algunos momentos de ella cómo se profetiza algo y encontramos su cumplimiento, ¿verdad? Desde el principio se profetiza y luego aparece el cumplimiento. Volquemos todos estos principios a nuestra propia vida. El Señor tal vez ha profetizado en tu vida. ¿Amén? El Señor te ha profetizado. ¿A cuánto le profetizó el Señor? El Señor te ha hablado. Gloria a Dios. ¿Y qué te dijo? Gloria al Señor. Ahí está la clave. ¿Qué nos dijo el Señor? Hay que hermanos que me dicen, mira, pastor, a mí el Señor me dijo que le voy a predicar a multitudes, me dijo que le voy a llevar a las naciones, me dijo que me va a prosperar, me dijo que... todo para gratificarse personalmente. Amén. Y yo creo con todo mi corazón que Dios nos puede prosperar, nos puede llevar a las naciones, nos puede llevar a predicar a multitudes, no hay ningún problema, gloria al Señor. Pero a mí me gustaría saber, ¿qué te profetizó el Señor? ¿Qué ibas a hacer para agradarle a Él y para serle útil a Él? Esa es la profecía que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué recibimos de parte de Dios? Que su finalidad apunta a serle útil a Él. Ahí ya te dejé pensando, gloria al Señor. Porque eso que se profetizó en el principio tendrá cumplimiento en el final. Y como estamos en días finales, vamos a ver plasmado el deseo del Señor en nuestra vida, porque salió de su corazón ese deseo. Ay, 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 gloria a Dios. Unos cuantos esta tarde tienen que empezar a pensar y orar y ver qué recibieron de parte del Señor. Pero vuelvo a repetir, no para gratificar tu vida personalmente, sino pudiendo alcanzar entendimiento de cómo podemos serle útil a Dios y qué dijo Dios sobre nuestra vida para que le seamos útiles. Y allí está la punta del ovillo. Amén. Gloria a Dios, qué lindo. El que tenga oído, oiga. Mire, para eso tenemos que comprender algo. Vamos a Éxodo capítulo 28. Gloria al Señor. Libro del Éxodo. Gloria a Dios. 28. Miren lo que encontramos acá. Capítulo 28, el título, el versículo 1, justamente es las vestiduras de los sacerdotes. ¿De quién está hablando? De los sacerdotes. ¿Qué se dijo hace un ratito acá? ¿Que somos qué? Y se ve que está hablando de nosotros. La vestidura de los sacerdotes, gloria a Dios. Las vestiduras. Fíjense, aquí se está dando un mandamiento en el principio del establecimiento del sacerdocio.
O sea que es un principio. Si en el principio se habló y se tuvo muy en cuenta, porque ahora vamos a ver que hay detalles muy específicos y muy profundos con respecto a las vestiduras, quiere decir que en el final también se revisarán nuestras vestiduras. Tal es así que ya creo que cada uno de nosotros hemos ya profundizado en las Escrituras, de tal manera que el Señor nos ha dicho, quiero que tus vestiduras estén sin mancha y sin arruga. Amén. Pero veamos este tipo de vestidura que tiene algo muy, pero muy importante. Las vestiduras de los sacerdotes. Vamos a avanzar, gloria a Dios, un poquitito para que no sea tan, gloria al Señor, tan largo esto. Gracias, Jesús. A ver, pero es largo, gloria al Señor. Bueno, empezaba, pastor, entonces. Bueno, mira, gracias, Jesús. Versículo 15. Mire. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod. Está hablando del efod. El efod era parte de las vestiduras del sacerdote. ¿Sí? Bueno, mire, gloria a Dios. Dice que tiene que ser azul, tiene que ser púrpura, carmesí y también de lino torcido. Será cuadrado y doble, en un palmo de largo y un palmo de ancho. Lo llenarás de pedrería en cuanto a hileras de piedra, una hilera de piedra sárdica, una de topacio, de carbuncio, bien específico todo, ¿no? Gloria al Señor. Versículo 20 dice, todas estas estarán montadas en engastes de oro. En versículo 21, las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. ¿Cómo? Las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. ¿Cuántos serán los nombres de los hijos de Israel? 12. Entonces, ese efod tenía 6 piedras de un lado, 6 piedras del otro. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si nosotros somos reyes y sacerdotes, los llamados a ser reyes y sacerdotes en este último tiempo, nuestra vida, de alguna manera, está involucrada y ligada al resto de todas las tribus, al resto del pueblo del Señor. El sacerdote era quien cumplía funciones en favor del pueblo de Dios. Entonces, fíjense, hermanos míos, si yo sé que en este año el Señor nos llevará a comprender, a tener mayor revelación de lo que quiere hacer con nosotros, de lo que quiere hacer en nuestra vida. Entonces, yo creo que esto nos va a servir para ir, ¿qué les parece si empezamos a ir decantando todo lo que no cierra con estas ideas que estamos encontrando en la Biblia? Y nos vamos a encontrar de última con el llamado del Señor en nuestra mano. Mire, aquí había, las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Entonces, a ver, pastor, hace un rato vos dijiste que el propósito de Dios en mí se ve que tiene que estar involucrado el pueblo del Señor, o tendré que serle útil a Dios. ¿Y para qué le voy a ser útil a Dios? ¿Necesitará el Señor que alguien saque la basura? ¿Necesitará el Señor que alguien... yo creo que el Señor nos necesita para que le seamos de bendición a su pueblo. Eso hace el sacerdote. Amén. Es muy importante. El sacerdote no piensa en su propia persona solamente, sino que piensa en favor de los demás. Esto es muy importante entender. Pero yo tengo unos problemas bárbaros. Olvídate de los problemas. Si nosotros atendemos las necesidades de los demás, el Señor se va a ocupar de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque hay un sacerdocio sobre nuestra vida. Y para ejercer bien ese sacerdocio, necesitamos hacer algo en favor de los demás. Decirle que está al lado tuyo. Si seguís bostezando así, vamos a bostezar los dos. Pegale un codazo. Mirá, gloria a Dios, fíjate. Las piedras traen los nombres de los hijos de Israel, según sus nombres, como grabaduras de sello. Cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino. Harás en el pectoral... Ay, pastor, qué aburrido que es esto. Bueno, seguí bostezando. Sigamos, mirá. Fijará los 2 cordones de oro, los 2 anillos. Pondrá los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, sí, los fijarás. Sigamos, por favor. Gloria a Dios. Se me durmió el... Fijarás a los sombreros del efod. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrán los extremos del pectoral específicamente. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Juntarán el pectoral con sus anillos, 2 anillos del efod a un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón.
Mirá, llevará Aarón, ¿quién era Aarón? El sacerdote. Los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿Qué significa eso? Que nuestro corazón tiene que tener la carga del pueblo del Señor. Tiene que tener la carga de las cosas de Dios. Nuestro corazón tiene que latir en favor de las cosas de Dios. Por eso es muy importante. Fíjense, hermanos míos, que el enemigo lo que pretende hacer es que alguien llamado por el Señor lo quiere desviar para que acondicione el servicio a Dios conforme a su propia vida. Y se equivocó. Es totalmente lo contrario. La vida de ese sacerdote tiene que acondicionarse ¿a quién? A los mandamientos del Señor para poder serle útil al pueblo de Dios. No sé si me doy a entender con esto. Ahora fíjense, vamos a avanzar un poquito. Dice, harás el manto del efod todo de azul. En medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de la obra tejida. Dice, como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro. La campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y todo allí, ¿no? Específicamente. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario, delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Aquí está el sacerdote dando una señal de su caminar. ¿Amén? No está hablando de llevar campanitas nada más, ¿verdad? O colgarnos allí. No, está hablando de algo muy, muy importante para nuestros días en nuestra propia vida. Para que no muera. Lo que tenía que hacer el sumo sacerdote es entrar en el lugar santísimo y luego salir, dejando una señal al entrar y dejando una señal al salir. Entonces fíjense que somos llamados en este tiempo a dejar también una señal, a mostrar un caminar, a realmente ser un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Ese ejemplo no nos tenemos que olvidar, que también lo van a ver lo de nuestra propia casa. Entonces, cuando lo de nuestra propia casa vean en nosotros un ejemplo distinto, ¿qué va a ocurrir? Habrá salvación para toda tu casa. ¿Por qué? Porque hay uno que hizo punta, hay uno que comprendió, hay uno que entendió, dijo, yo me voy a santificar, yo me voy a... Hermano, esto es tremendo. Hay papás que mandan los hijos a la iglesia y ellos no van. ¿Cuánto conoce uno de ellos? Por favor, anda porque es bueno. Y vos, vamos juntos. No, pero anda vos, mira, porque yo no puedo, yo tengo mucho que hacer. Gloria al Señor, Dios mío. Mire, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad Jehová. Gloria al Señor. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Allí era una placa una lámina de oro que se ponía, ¿no?, sobre la cabeza, que decía santidad a Jehová. ¿Dónde se ponía? ¿En el cuello, en la muñeca? No, en la cabeza, santidad a Jehová. Para que entre bien en la cabeza, santidad a Jehová. Sin santidad nadie verá al Señor. Bordarás una túnica de lino, harás la mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinto, y les harás tiaras para honra y hermosura. Gloria al Señor. Mire, estamos en el capítulo 28. Mire, dice la palabra del Señor, allí, en el versículo 43. Estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueren. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Gloria al Señor. ¿De qué está hablando, pastor? Vamos a leer de vuelta. Estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueren. El estatuto perpetuo será esto para él y para toda su descendencia después de él. ¿Y de qué estamos hablando, pastor? De los calzoncillos. Decirle que está lo tuyo, te estoy hablando en serio. Mire, hermano, gloria al Señor. No, vos me estás tomando para la chacota, pastor. El versículo 42, uno anterior.
Les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez. ¿Ves que hablan de los calzoncillos? He tenido una curiosidad de la Biblia. Algo que te gusta la curiosidad. Está hablando de los calzoncillos. Ay, pastor, ¿pero qué está diciendo? Por favor, no mezclemos lo santo con lo profano. Estoy de acuerdo, no mezclemos lo santo con lo profano. Pero fíjense que el calzoncillo tiene una misión. ¿Cuál será la misión? Amén, gloria a Dios. Cubrir la desnudez. Entonces fíjense, hermanos míos, que el sacerdote, al colocarse esos calzoncillos, lo que hace es justamente cubrir su desnudez, cubrir su vergüenza. El Señor se encarga de diseñar las vestiduras del sacerdote cubriendo todo lo que debe cubrir para que no haya vergüenza. ¿Por qué? Porque el sacerdote estará en la mira. ¿De dónde? Del pueblo. Entonces, Él se encargará de eso. Él se encargará. Ahora, parte de esta vestidura que sigue toda la descripción y es bastante larga y tal vez no la entendamos, el sacerdote necesitaba tener el turín y el humín. No sé si se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? No, se olvidaron. Bueno, gloria al Señor. Mire, es importante, eran dos instrumentos que algunos se los ataban en la cabeza, otros en las manos, y bueno, tenían sus rituales, y etcétera, etcétera. Pero estos instrumentos se utilizaban en el momento en que se buscaba al Señor. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Y yo no tengo bien en claro cuál era el funcionamiento de tanto uno como el otro, pero el hecho es que allí, ¿no?, los utilizaban para conocer, en definitiva, qué es lo que a nosotros nos interesa, porque hoy ya no estamos en la ley, no nos vamos a andar haciendo instrumentos para conocer la voluntad del Señor, sino que tenemos su bendita palabra. Pero es importante comprender la acción que ellos llevaban adelante. Para conocer la voluntad de Dios, ellos llevaban adelante estos dos instrumentos. Mire, avancemos un poquito. Vamos a Primera de Samuel. Gloria al Señor. Allí en el capítulo 30 de Primera de Samuel. A ver. El Señor es bueno, hermano. Capítulo 30. Gloria al Señor. Mire. Dice que David tenía un problema con los amalecitas en el capítulo 30. Y David los derrota. Gloria a Dios. Entonces, versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué hizo cuando estaba en apuros? Cuando estaba en problemas, pidió el efod. Se coloca el efod para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él está dando un mensaje inclusive para nosotros hoy. David, en esos momentos, estaba, se podría decir, en un frente de batalla. Sería más productivo a lo mejor tener la espada, no tanto un efod, ni el turín ni el humín. Sin embargo, él consultó al Señor antes de hacer cualquier otra cosa. Él tenía claro que estaba dando un mensaje en aquel momento a todos aquellos que estaban con él, porque todos lo vieron. Todos vieron a su comandante, podríamos mencionarlo de esa manera, buscando a Dios para conocer su voluntad para luego ir al frente de batalla. Ahora, en estos últimos tiempos, con los ejemplos que tenemos del principio, tenemos que hacer lo mismo. Gloria a Dios. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? Y fíjense que hoy por hoy, en estos últimos tiempos, fíjense si no tiene auge los merodeadores. ¿Quiénes son los merodeadores? Son espíritus inmundos que lo que hacen es merodear, viendo cómo se puede sacar partido, ¿verdad? Es cierto que la inseguridad ha aumentado muchísimo en estos días y vemos que, bueno, el mal también se ha multiplicado y vemos que hay cosas que son realmente aberrantes, pero si nosotros nos dejamos guiar por estadísticas en estos últimos tiempos, lo que más abunda son de estos, los comúnmente llamados rateros, ¿no? ¿Sabe de qué figura estamos hablando? Esos abundan y abundan cada vez más, porque estamos en tiempos en donde los merodeadores estarán cada vez más avanzando. Ahora, dice que David consultó contra estos merodeadores y el Señor le contesta, pero primero tomó el efod. No se olvidó de su figura sacerdotal, no se olvidó de que hay que consultar primero a Dios, no se olvidó de que Él estaba dando con su vida un mensaje. Entonces fíjense, hermanos queridos, vos y yo tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Esas decisiones que tomemos van a ser
van a servir de espejo para otros. Si las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida son guiadas por Dios, aquellos que se vean reflejados en ese espejo van a decir, a este lo guía el Señor lo está ayudando, el Señor lo está llevando. No sé si soy claro con esto. Entonces, es muy importante que todas las decisiones que tomemos en estos últimos tiempos sean con búsqueda del Señor. Porque el enemigo tiene un plan para nosotros. Así como lo tiene Dios, lo tiene el enemigo. El plan del enemigo es que nosotros terminemos como estos merodeadores, no sustrayendo, pero sí dando vuelta como ellos. Merodeando, errantes, sin rumbo, sin saber dónde vamos, viendo a ver si, qué sé yo, si pasa algo. No. El Señor nos va a guiar para que tengamos un sendero, un camino preparado por Él y sin tropiezos en el camino, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hablo de ser guiados por Él, estoy hablando en nuestra salud. Tenemos que tomar decisión qué vamos a hacer con nuestra salud. Porque hay tiempo para ir al médico y hay tiempo para orar. ¿Y cuándo será tiempo de ir al médico y tiempo para orar? Tenemos que saberlo. Y nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces hay momentos en donde vos orás y vos te sanás. Amén. Y hay momentos donde vos orás y no pasa nada. Y entonces, si no vamos al médico no te sanás. Entonces yo necesito ser guiado por el Señor. Por eso es que a veces vamos al médico y no nos sanamos. Por eso es que a veces oramos y no nos sanamos. Entonces decimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo Dios no me ayuda? Y enseguida nos enojamos con el Señor. Pero dejémonos ser guiados por Él. Eso en cuanto a la salud. Y eso en todas las áreas de nuestra vida. En nuestros sentimientos. Yo necesito ser guiado. Porque el Señor tiene preparado un hombre para esa mujer, una mujer para ese hombre. Está todo ya programado por el Señor. A nuestro paso, todas las bendiciones nos irán alcanzando. Pero el enemigo también tiene un plan. Y ese plan será para desviarnos justamente de la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Entonces necesitamos la guía del Señor. Como ocurría en aquellos tiempos, tiene que estar ocurriendo en estos días. Como hacía David, tenemos que hacer nosotros. Tiene que quedar muy en claro que nosotros no tomamos decisiones a la ligera, sino que buscamos a Dios primero. Y bueno, pastor, pero hay que hacer algo, porque si, bueno, hagamos algo. Busquemos al Señor primero. Y después lo que hagamos tendrá provecho. No se irá como agua entre los dedos. Amén. Porque podemos estar sembrando mucho y recogiendo muy poco. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Hay que replantearse muchas cuestiones en nuestra vida en estos últimos tiempos. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Dios lo tiene trazado. El Señor sabe qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Él sabe por qué senda llevarme. Él tiene todo el programa de nuestra vida ya en su corazón. Nosotros somos los que tenemos que descubrirlo. Para eso necesitamos ver el principio. Y aquí tenemos un buen ejemplo del principio. El efod, el turín, el umín, la búsqueda del Señor, la búsqueda de su... pero el Señor me va a decir todo, hasta las cosas más pequeñas. Exactamente. El Señor te va a guiar hasta en las cosas más pequeñas. Entonces va a haber certeza en tu corazón. Amén. Es muy importante esto, ser guiado por el Señor. ¿Comprenden esto? Miren, está con nosotros el hermano Juan Carlos. ¿Cuántos están contentos? Una bendición. Y el hermano Juan Carlos, el Señor lo levantó. Y usó a profesionales para levantarlo. ¿Verdad? Las manos de esos profesionales fueron las manos del Señor. Y el Señor lo levantó. Yo fui al hospital una vez, tuve que salir corriendo. Porque no había asistencia para mí allí. O sea, había, pero no era de Dios. Entonces de ahí, yo no iba a salir victorioso como Juan Carlos. Amén. Ahí iba a salir con problemas. Entonces hay que tener guía de parte del Señor. Es muy importante esto. Es muy importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros personalmente con nuestra propia vida? ¿Cómo la estamos administrando? Ay. ¿Qué hago conmigo mismo? ¿Qué hago con mi casa? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Estoy caminando por el camino que Dios tiene realmente trazado para mí? ¿O estoy probando a ver si Dios me ayuda? Si nosotros probamos a ver si Dios nos ayuda, y tenemos que pegarle en el camino que estemos recorriendo para que Dios nos ayude. Pero eso es un juego de azar prácticamente. ¿Amén? Y el Señor no nos ha llamado a que juguemos verdadero o falso,
sino que nos ha llamado para que andemos siendo dirigidos por el Señor. Amén. Yo quisiera cerrar con esto un instante, por favor. Estamos en Samuel. Gloria a Dios. Vamos al versículo 23, no muy lejos de aquí. Gracias, Señor. Versículo 23. Gracias, Jesús. David en el desierto, capítulo 23. En el capítulo 23, versículo, vamos al versículo 8. Convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila. ¿Qué iban a hacer a Keila estos? ¿Saben qué iban a hacer? Iban a buscar a David para cortar el cuello y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, le dijo a Abiatar el sacerdote. ¿Qué le habrá dicho? Traed el efod. No le dijo, huyamos. No le dijo, pongamos distancia. ¿Amén? No. Le dijo, trae el efod. Todo el pueblo que estaba con él, que confiaba en la guía de él, lo vio, que a cambio de decir, bueno, soldado que huye sirve para otra guerra, pongamos distancia, se vienen con todo, fue a buscar el efod y todos lo vieron. Entonces, qué tremendo esto, gloria a Dios. David estaba allí y dijo, trae el efod. Y dijo David, Jehová el Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y Jehová, Dios de Israel, te ruego que me declares tú tu siervo. Y Jehová le dijo, se viene Saúl. Amén, gloria a Dios. Dijo luego David, ¿me entregarán? Gloria a Dios. Entonces David se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Atención con esto. ¿Por dónde anduvieron? De un lugar a otro. Pero el Señor los envió. Distinto estar de un lugar a otro sin conocer la voluntad del Señor. Mire, y vino a Saúl la noticia, la nueva, de que David se había escapado. Entonces desistió de salir. Imagínense que David se haya encontrado con alguien de Keila y le dijo, vos esperás que Saúl venga a buscarte, no vino nada. Amén. Entonces David puede haber dicho, y al final entonces, ¿a quién escuché yo? Pero mire esto, David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Cuándo se busca más a Dios que nunca? En el desierto. En el desierto. Ay, ay, ay. Entonces, mire, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre, así lo sabe. O sea, el mismo enemigo sabe que está perdido, que para vos el Señor dictaminó victoria. Ahora es importante que lo sepas vos. ¿Cómo se hace para saberlo? A través de la búsqueda del Señor. Entonces, el Señor ha dictaminado victoria. El Señor ha dictaminado salud, ha dictaminado felicidad, ha dictaminado éxito en el servicio, serle útil a Dios con éxito. Amén. Todo está dictaminado, pero es importante que lo sepamos nosotros. ¿Cómo podemos saberlo? Lo está diciendo vos, pastor. No, pero no te quedes con lo que yo digo. Agarremos el efod cada uno. Busquemos al Señor. Pero busquemos al Señor en cuestiones específicas. No le pidamos solamente al Señor todo aquello que necesitamos o que no está mal pedirle a Dios lo que uno necesita. Por favor, no entiendan mal esto. Pero es importante comprender que Dios nos quiere ver involucrados en algo que le interese a Él. Entonces, cuando nuestro corazón se inclina para ese lado, se contenta el corazón de Dios. Y el Señor empieza a alinear nuestros caminos, empieza a enderezar nuestros pasos. Como pasó en el principio, pasará en el final. Nosotros somos esa mujer que seremos columna en el templo del Señor.
Entonces, hermano, busquemos a Dios de todo corazón. Domingo, primer día de la semana. A partir de mañana muchos de nosotros tenemos un desafío, el desafío de comenzar una jornada laboral. Pongamos a Dios primero, gloria al Señor. Hoy esta tarde tenemos una tarde donde de repente algunos de nosotros nos podemos reunir con el resto de la casa, con el resto de la familia. Tomemos el efod en medio de la familia, gloria al Señor. Tomemos el efod. No mires a la cabeza dura, no mires al caprichoso, no mires al que vos decís que no entiende. Tomá el efod. Tomá el efod. Tomá el efod y que te vean con el efod, que te vean consultando a Jehová. Gloria al Señor. Aún hasta las cosas más obvias, más pequeñas, que puedan vernos de esa manera. Señor, ¿me darás victoria o no me darás victoria? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde no voy? Ay, por favor. Pero mirá lo que dicen los análisis. Salgamos corriendo. Momentito. ¿A dónde voy, Señor? ¿Voy o no voy? ¿Me tomo de tu mano o me tomo de tu mano? El Señor te está extendiendo la mano para que camines con Él. Ay, ay, ay. Y no, pero mejor no voy más a trabajar si todavía voy a trabajar al final de mes tengo chauchi palito. Amén. Gloria al Señor. Los chicos me miran, ¿no? No saben de chauchi palito. Gloria al Señor. Pero es feo a fin de mes tener solamente chauchi palito en la mano. Entonces, sí, no voy más a trabajar. No, agarrá el efod, busca al Señor. Busca al Señor. Él te va a marcar el camino, que va a dirigir tus pasos, te va a llevar a donde está la victoria. Ni cuenta te vas a dar y te vas a ver envuelto en el medio del plan divino. Y dentro del plan divino, todas las cosas empiezan a alinearse. Todas las cosas empiezan a alinearse. Cuando alguien se decide buscar a Dios y tomar el efod, ahí cae la autoridad divina sobre esa persona. Y cuando cae la autoridad divina, las cosas cambian. Amén. Las cosas cambian a tu alrededor. El que te quería atacar ya te mira medio raro. Amén. ¿Qué pasó? Agarró el efod. Uy, uy, uy. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? La mamá de mi pastor, todos los hermanos sabíamos y su familia sabía que cuando la abuela se ponía el pañuelo en la cabeza, tenía esa costumbre. Cuando se levantaba torcida, ¿no? Se levantaba engranada, se ataba el pañuelo en la cabeza y vos veías venir a la abuela con el pañuelo en la cabeza, correte, porque se armaba, y encima era la patriarca de la iglesia, o sea que los tenía todos así, ¿viste? En ese día más vale no congregarse, gloria al Señor, ¿no? Pero allí estaba Entonces, es importante, cuando vos te pones el efod, hermano mío, aquellos que te rodean, y decían, ¿qué está pasando? Si antes le agarraba el ataque y empezaba los gritos, si antes se ponía nervioso, si antes pateaba todo, revolviaba la mesa, antes se fumaba todo, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasó? Agarró la Biblia. Todo cambió. ¿Se dan cuenta? Que nos puedan ver. Que nos puedan ver. Y será muy difícil. Vos porque pensás que lo puedo lograr. El Señor es el que cree que vos lo podés lograr. No importa lo que yo crea, sino lo que Dios cree. Y Dios es el primero que tiene fe en nuestra vida para vernos cambiado, para ver nuestra vida de una manera distinta. Hermano, este año 2017... si vos y yo no vemos la gloria del Señor y no vemos su mano actuando, es porque no queremos. Porque el Señor nos revelará hasta qué baldosa pisar, hermano. Porque Él sabe hasta qué baldosa está floja en el día de lluvia. Amén. Es muy importante que podamos aprender a caminar con efod, con dirección, tomado de la mano del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana. Gloria a Dios. Proverbios 1:8, oye la instrucción de tu Padre. Gloria a Dios, me encanta esa versión. Él está aquí. Gracias, Jesús. Él está aquí, mi hermano. Cerra tus ojos. Gloria a Dios. David entonces se levantó con sus hombres. Eran como 600 y salieron de allí y anduvieron de un lugar a otro. Gloria a Dios. Y de ese lugar a otro el Señor los llevó al desierto. Y en el camino, de seguro, el enemigo le decía a David, mira dónde estás, en medio del desierto. Vos que estás buscando a Dios, vos que agarrás el efod, vos que buscás su guía, mira tu condición.
Sin embargo, paralelamente a esta que se estaba desatando en la vida de David, allí estaba su perseguidor Saúl, el cual ya mismo tenía muy claro que estaba perdido y que no iba a poder contra David y que David terminaría reinando en su lugar. No nos dejemos engañar, mi hermano, mi hermana. Hay un futuro muy, pero muy distinto al que tal vez estás viviendo en estos días. Revelate en el nombre de Jesús a seguir caminando con tus propios caminos, con tus propios deseos y decirle: Señor, yo tomo el efod, espiritualmente hablando, porque hoy no son días de a través de instrumentos buscar la voluntad de Dios, pero sí son ejemplos que quedaron registrados en el principio, que se activarán allí en el futuro que para vos y para mí es el presente. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de decirle al Señor: Señor, yo creo con todo mi corazón que vos tenés la guía, vos tenés la instrucción para mis caminos. Vos tenés todo preparado para mí. Yo me resisto a creer que está todo perdido. Me resisto a creer que esto no va a tener un buen fin, sino que tú tienes un buen final para todos nosotros. Señor amado, yo bendigo a cada hombre y mujer de fe que tú trajiste a tu casa en esta mañana. Y te ruego que la unción de tu Santo Espíritu repose sobre ellos. Que puedan ser cada uno de mis hermanos amados, esos hombres y mujeres de fe que te buscan, que buscan tu perfecta voluntad, que no se mueven si tú no los guías, que no se mueven si tú no los llevas. Amado Señor, si esa nube no se mueve, tampoco se mueven ellos. Si tu presencia no va con ellos, tampoco ellos se moverán. Señor amado, queremos caminar en revelación, pero la primera revelación que necesitamos recibir de ti es saber qué pasos dar, qué camino tomar, hacia dónde tú nos estás conduciendo. Señor amado, habla a tu pueblo en estos días. Habla a tu pueblo. Pon un amor especial por tus cosas. Pon un amor especial, una carga especial en tu pueblo, en el corazón de tus pueblos, por tus cosas santas, Señor amado. Pon un amor especial en cada uno de ellos, porque, Señor, tenemos la tendencia de buscarte solamente en el desierto o en los problemas más profundos. Pero en este día tú nos estás hablando al centro de nuestro corazón, Señor, y nos estás mostrando lo importante que es tener en cuenta tu perfecta voluntad. Tener en cuenta el plan divino que tú tienes con mi vida. Yo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a este pueblo amado, Señor. Y te recuerdo en el nombre de Jesús que hay deseos en su corazón de agradarte, que hay deseos de buscarte, que hay deseos en su corazón de servirte. Padre amado, que en este 2017 tu divina voluntad se desate y que tus caminos, solamente tus caminos, sean los que se abran en esta hora y que tu ángel vaya delante nuestro, llevándonos de victoria en victoria. Yo bendigo a este pueblo, declarando en el nombre de Jesús que no habrá palabra de maldición que los alcance, que no habrá plan satánico que les ponga tropiezo, que no habrá plan de parte de las tinieblas que se haga efectivo en su vida, sino que habrá efod en su vida, habrá palabra en su vida, habrá guía de tu Santo Espíritu, Señor, y toda su casa junto con ellos tendrán una señal como en los días de Rahab, como allí en el principio, ese cordón grana estará allí en su ventana y toda potestad de parte de las tinieblas podrá ver que hay una señal sobre su vida. Por lo tanto, ellos y toda su casa serán salvas para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya.